estas gafas para leer la mente de mis estudiantes. Hola, profe. Buenos días, chicos. Ay, qué fastidio esta clase. Valeria, ¿me quieres decir algo? No, nada, profe. Pensé. ¿Cómo le digo a Valeria que me gusta? Valeria, ¿le gustas a Federico? ¿En serio? Profe, ¿cómo lo supo? No sé, solo lo imaginé. Bueno, hasta mañana, chicos. Uy, menos mal al profe se le olvidó revisar la tarea. Uy, casi lo olvido, chicos. Voy a revisar la tarea. Gracias, mini Federico. ¿Por qué tenías que decir? Pero yo no dije nada. Pero lo pensaste, ¿verdad? Esto está muy extraño. Cuando voy con mi mamá en el carro y se me olvida desconectar el Bluetooth. Como quiso usted los cantantes de hoy en día, ¿no? Solo hablan de tetas, de culos, de Kama Sutra. No, mamá, eso se llama poesía moderna. Extraño. Ve, me habló Camilo, el que fue a almorzar el otro día. La mamá de ese niño le enseñó unos valores impresionantes. Muy formalito y muy educado ese niño. Ese man es un bacán, voy a escuchar qué me dijo. Oye, pana, vamos a emborracharnos y a beber todo el fin de semana. Frases típicas que dicen todas las mamás. Pana, porque parece que uno naciera con esas frases debajo del brazo y las mamás las empiezan a decir desde el día que uno nace. Y yo se las traigo, entonces empecemos. Y comenzamos con la icónica frase de: yo no le voy a durar toda la vida. Lo que pasa es que uno a veces es brutico, entonces uno necesita que la mamá le ayude, pero le salen con esa frase matadora. Segunda frase: en la casa arreglamos. Esta frase se aplica cuando usted hace o comete alguna cagada en el colegio, jugando, quebró un vidrio, lo que sea. Pana, es mejor que usted no se aparezca por la casa por ahí en 2 horas mientras se le baja el mal genio. Eso usted sabía, que si su mamá iba a la entrega de notas en el colegio, le iba a llamar y le iba a decir esa frase. Y esta frasecita todos la hemos escuchado. Por andar en ese celular. Parce, a usted le podía doler el estómago, la cabeza, se podía haber fracturado un pie. ¿Y qué le decía a su mamá? Por estar en el celular. Yo creo que usted está viendo este video y no demora a su mamá por allá en decir: ay, usted pegaba ese celular. Mi señora, ¿cómo está? No regañe a su hijo o a su hija que están viendo mi video. Ya con eso no lo regañan, no se preocupe. Y quiero que cerremos este video con una frase, mejor dicho, la mejor. Cuando usted le pide un permiso a su mamá y ella le dice que no y usted se enoja, ella le va a decir lo siguiente: mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Ah, no, ahí le dan a entender que en esa casa no se mueve un dedo sin que ella lo autorice. Esa frasecita da como una rabia, pero es verdad. Y bueno, esas fueron las principales frases de las mamás, las que más me dice mi mamá para ser exactos. Espero les haya gustado, los espero también en mi Instagram. Allá también subo contenido chimba, entonces vaya y me sigue por allá. Chao pues, la buena. Sí sería la serie El Juego del Calamar si lo hubieran hecho aquí en Colombia, porque ahorita que esa serie está tan de moda teníamos que hacer nuestra versión. Comenzamos con ese juego donde les tocaba partir la galleta. Aquí en Colombia hubiera sido con esta, mejor dicho, todos hubiéramos perdido porque eso se parte con mirarlo. Seguimos con los uniformes. Aquí hubieran ido a la fija con las sudaderas Adidas, las que regala el gobierno, las propias de guarachero. Y ese juego de luz roja, luz verde con esa muñeca, nada. Aquí en Colombia Tintín corre, corre y al que pillen, chao. Y eso en la serie muestran que lo recogían y lo llevaban hasta allá, nada de eso. Aquí el propio bus bolivariano y no necesitan esos gases para dormir, sino que se pega una mareada. No, y hábleme de los guardias, los que tenían las máscaras. Aquí nada de eso, vea, un celador, pásele un bolillo y bolillo venteado para todo el mundo. Ey, recuerden que todos son bienvenidos en mi Instagram, allá hay más contenido, más historias para que se las vean y me sigan por allá. Estos son los tipos de personas cuando están viendo TikTok, porque usted y yo que vemos TikTok debemos ser alguno de estos. Comenzamos con los que bajan esa pantalla a toda velocidad, eso no se terminan de ver un video y ya están bajando para ver el siguiente. Continuamos con los que le dan me gusta a todo, vea, a medida que van bajando van dejando su me gusta. Ay, pero hábleme de los haters, los que solo están ahí para comentar cosas malas, puede ser el video que sea, pero ahí están comentando. También estamos, porque me incluyo, los que solo nos sale videos de mujeres bailando, no sé por qué, pero a mí me sale eso. Y no me puede faltar los que siempre nos salen para ti la misma persona, eso cada vez que uno se mete a TikTok, póngale la firma que ahí le va a salir al mismo. Estas son las cosas que solamente entendemos nosotros los colombianos, porque usted por allá en otro país no va a ir a decir esto. Comenzamos cuando un man es infiel, que llegan y dicen que ese man es muy perro. ¿Usted cree que en otro país le van a entender eso? Ay, pero cuando está haciendo sol pero parece que va a llover, uno llega y dice que eso es puro sol de agua. Usted dice eso en otro país y deja a todo el mundo volando. Y uno cuando estaba en el colegio que pidiendo el cuadre, vea, eso solo lo entendemos acá. Ay, pero cuando usted va a una tienda y le dice a la persona que va a dar una vuelta y ya vuelve, eso solo se entiende acá, que es que no va a comprar nada. Y algo que solo los colombianos entendemos, y eso que no siempre, es cuando le dan los vueltos a uno en la tienda, eso que 3 para 4, 6 para 8, uno ni siquiera entiende. Estas son las vergüenzas que todos tuvimos que haber pasado en el colegio, porque estudiante que se respete tuvo que haber pasado por alguna de estas. Comenzamos cuando uno tenía que ir a buscar un profesor en un salón más grande que el de uno y apenas uno entraba a todos eso le hacían una bulla porque uno era más pequeño. Otra que le tuvo que pasar a todos fue decirle mamá a la profesora, vea, usted apenas le decía eso, prepárese porque se le van a reír todo el día. O si no, los que se quedaban dormidos y el profesor se daba cuenta, vea, apenas lo despertaban todo el salón a reírse de usted y el profesor ya lo llevaba en la mala. También cuando lo pillaban a uno haciendo copia en un examen, todo el salón lo volteaba a ver a uno y después se lo gozaban que por haberse dejado pillar. Pero de las vergüenzas más grandes es cuando usted se equivocaba de uniforme y si tocaba física usted se iba de gala y todo el día se lo iban a gozar hasta los profesores.
Estos son los chicles que todos los colombianos hemos comido alguna vez, porque si usted de acá de Colombia sabe de qué le estoy hablando. Comenzamos con un clásico, con el Bubalú. Ese yo ya casi no lo veo en las tiendas, pero eso fue la infancia de muchos. También cuando usted paraba en un semáforo, eso era fijo que le iban a ofrecer los chiclets, porque esos son buenos, bonitos y baratos. Y si uno iba al supermercado con plata, se podía dar el lujo de comprarse los Trident que traían como juguito por dentro. Esos son buenos, pero son muy caros. Pero no todos los Trident son caros. Si usted tenía 1000 pesitos, se podía comprar uno de estos que valían 600 y ya con eso tenía hasta para compartir. Y eso también hubo la época donde uno compraba estos chicles que traían tatuajes y uno solo se compraba el chicle para ver qué tatuaje le salía. Y ya cuando uno se creía extremo, se compraba estos chicles ácidos que vendían en cualquier tienda del barrio, nomás para chicanearle a los amigos que uno comía chicles ácidos. Y una mención especial a los de maquinita del centro comercial, que usted le metía 200 y eso le salían un boleo. Estos son los útiles escolares más inútiles, mejor dicho, los que le pedían a uno y nunca se usaban, porque uno compraba eso y nunca lo terminaba usando. Comenzamos con el compás. Vea, eso ya había gente que ni siquiera lo compraba porque sabía que nunca se usaban, y los que lo compraban perdían la platica. Uno todos los años compraba las témperas, las pinturitas, creyendo que ese año le iban a poner a hacer manualidades, y eso o se quedaba en la casa o en el casillero guardado. Confírmense, a todos siempre nos pedían una resma de papel y uno nunca la volvía a ver. Uno la entregaba ya en el colegio y eso ni se veía por ningún lado. Ay, hábleme del diccionario de inglés. Vea, los profesores pedían eso y uno a la final no lo usaba y terminaba era buscando en el traductor. Y no sé si soy solo yo, pero alguna vez me pidieron disque cuaderno para educación física por si el profesor mandaba tareas para investigar. A final de año ese cuaderno estaba en blanco. Estos son los tipos de personas que hay el primer día de clases, porque eso todos los años es lo mismo. Comenzamos con los nuevos, son esos que el primer día están por allá solos, no hablan con nadie, pero el segundo día para arriba ya empiezan a hablar con todo el mundo y se vuelven hasta canzones. Eso es obligatorio, que el primer día siempre va la peladita que el año pasado se fue llorando, que se iba del colegio, pero todos los años está ahí. Eso nunca faltan los que el primer día llegan con un cambio de look. Vea, esos llegan totalmente diferentes a como estaban el año pasado. En su salón siempre hay un combo, que son los que siempre parece que van a perder el año, pero todos los años están otra vez ahí haciendo la recocha. Y por otro lado está el que sí perdió el año y uno lo ve por allá en otro salón con los peladitos más chiquitos, parece el papá de todos. Y nunca puede faltar el que no va el primer día, que porque ese día no se hace nada, pero ese día avisan todo lo del año y ni siquiera se enteró. Vamos a hablar de cómo son los nuevos del salón el primer día de clases, porque eso todos los años llega gente nueva al salón de uno. Uno identifica a los nuevos del salón porque van llegando es con ropa como si fuera Jean Day, porque todavía no les ha llegado el uniforme completo. Y si entre los nuevos del salón hay una niña, eso es por ley que todos los manes del salón ya empiezan a decir que es la más linda. Uno el primer día o la primera semana ve que los nuevos están por allá todos tímidos, como que no han entrado en confianza, pero de la segunda semana para arriba ya se cogen confianza y empiezan a hacer el mismo desorden que todo el salón. Y confirmen si mientras se le aprenden el nombre le dicen disque el nuevo o la nueva, hasta que ya por fin se le logran aprender el nombre. Estos son los típicos lápices que todos los estudiantes hemos tenido para el colegio. Vamos a empezar con los más inservibles, que son estos que se estiraban. Vea, usted compraba eso y perdía la plata porque eso ni escribía ni borraba, era nomás como para decoración. Estudiante que se respete todos los años ha tenido el clasiquito, es el que nunca le puede faltar a uno. Y lo que a principio de año fue un lápiz bonito, a fin de año termina siendo una cosa de esas toda desgastada, pero uno no se pone a comprar más. Todos tuvimos ese lápiz fastidioso que a toda hora se le mantenía partiendo la punta. Vea, eso no le duraba a uno nada porque uno medio le sacaba punta y eso ya estaba todo partido. O si no, hábleme de este que no pintaba nada. Yo no sé a quién se le ocurrió inventarse ese lápiz, pero uno lo compraba y terminaba era botando la plata. Y hubo una época donde todas las peladitas de salón compraban era el lápiz con muñequitos. Eso tampoco era muy bueno que digamos, pero lo compraban nomás por el muñequito. Estos son los peinados que todos tuvimos para ir al colegio, porque aquí vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Vamos a comenzar con las niñas, y es que a todas alguna vez las mandaron con el pelo mojado y eso el pelo les olía rico todo el día. Confirmen si todas alguna vez les dio por hacerse un mechón de otro color, que eso a la larga los profesores o los papás les hacían quitar eso. Y siempre estaba la que mandaban al colegio con ese pelo todo templado. Yo siempre me pregunté si eso les dolía. Ahora vamos con los hombres y vamos a comenzar con el que le llenaban el pelo de gel. Vea, eso parecía que todos los días le echaran un tarro nuevo. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los hombres alguna vez tuvieron el honguito. Uno se pone a mirar fotos viejas del colegio y la mitad del salón tiene ese peinado. Confirmen si en su salón siempre había un pelado que se hacía el 7 y eso a cada ratico los profesores lo regañaban, que porque eso no se podía en el colegio. Y terminamos con el más clásico, con el corte militar, porque uno cuando iba a entrar al colegio siempre le hacían ese. Estas son las típicas cartucheras que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque usted ha tenido que tener al menos una de estas. Vamos a empezar con las cartucheras que venían junto con la maleta y con la lonchera, pero esas casi siempre eran muy caras. Yo sé que en su salón siempre había alguien que casi siempre era una peladita que tenía esa cartuchera con 1000 bolsillos para los marcadores, resaltadores, guardaba de todo en esa cartuchera. Hábleme también de esa cartuchera que tenía pura basura, porque eso parecía que le sacaran punta a los lápices ahí adentro. Que se reporten los que no se complican la vida con las cartucheras y compraban la más sencillita, esa que valía como 5000 pesos, con eso ya estaban bien. Y no me puede faltar esa cartuchera toda pequeña, que eso no le cabía nada. Mejor dicho, usted le echaba 2 lápices y ya estaba toda llena.
Vamos a hablar sobre los tipos de novios que hay en el colegio, porque a todo el mundo en el colegio alguna vez le dio por tener novio o por tener novia. Vamos a comenzar con los fastidiosos o con los intensos, porque por donde usted los vea están abrazados o cogidos de la mano a toda hora. Seguimos con los que a toda hora mantienen regañando porque siempre la coordinadora los ve por ahí dándose besos, hasta ya les citaron a los papás. Ay, o si no, los showceros que mantienen a toda hora peleando en el descanso, uno a toda hora los ves agarrados. Todos hemos visto a esos novios en el colegio que por chat se dicen de todo, pero en el colegio ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran. Y terminamos con esos novios que están en el mismo salón que por allá a fin de año pierden el año porque nunca se concentraban en la clase. Esto es lo que siempre pasa en las clases de educación física en el colegio. Y véanselo hasta el final para que me confirmen. Todos sabemos que en las clases de educación física los pelados solamente queremos irnos a jugar fútbol, ni siquiera dejamos llegar al profesor cuando ya le estamos diciendo. Y obviamente las niñas también quieren ir a jugar voleibol y ahí es donde se arma la pelea entre los que quieren jugar fútbol y los que quieren jugar voleibol. Eso en todos los salones siempre hay una niña que justo en la hora de educación física se siente mal, no me pregunte por qué, pero siempre le pasa. Eso existen dos tipos de profesores de educación física, los que se quedan sentados ahí toda la clase y no le dicen nada a uno, y los que parece que le estuvieran entrenando a uno para ir a jugar el mundial, porque desde que usted los ve ya sabe que la clase va a estar dura. Quiero que los hombres y las mujeres también me confirmen si a los manes del salón siempre los hacían llevar desodorante, que porque después de la clase olían maluco. Estos son los olores que yo sé que todos amamos en secreto. Comenzamos con el olor de cuando uno llega a un lugar con aire acondicionado, vea, eso es como un olor todo fresquito. Seguimos con el olor a zapatos nuevos porque uno no se los estrena de una, sino que se queda oliéndolos un ratico. Yo sé que a usted también le gusta el olor a pintura y cuando le pedían unas témperas en el colegio se quedaba toda la clase oliéndolas. Hablando de eso, cuando la peladita que tenía los cuadernos de fruticas en el salón se distraía, uno se ponía a olerle los cuadernos. Terminamos con un olor que a algunos les gusta y a otros no, y es el olor a gasolina. Vea, a mí me gusta, pero hay gente que dice que se marea. Estos son los juguetes caseros que yo sé que todos debimos haber armado alguna vez, porque con esto era con lo que uno se entretenía cuando era pequeño. Comenzamos cuando uno le ponía un vaso o una botella de plástico a la bicicleta que para que le sonara como una moto y uno arrancaba como un loco por todo ese barrio. Seguimos con otro clásico y es cuando uno se ponía a hacer disque binoculares con lo que sobraba del papel higiénico. Vea, uno sí era muy recursivo. Confirmen los que alguna vez se pusieron a hacer disque estos muñecos de harina que para jugar con los amigos y cuando menos pensaba eso se le estallaba y el reguero de harina en la casa. Uno cuando era pequeño le acababa con los palos de escoba a la mamá porque se ponía a hacer disque estos caballitos y después la mamá era buscando los palos de escoba. Y quiero que me confirmen los que alguna vez se pusieron a armar una caseta con cobijas allá en el cuarto de uno y después era la mamá la que le tocaba doblar todo de poco de cobijas. Las mezclas o combinaciones de comida que a todo el mundo le gustan. Y hay unas que son como raritas pero que a todo el mundo igual le encantan. Comenzamos con una de las más deliciosas y es el mangoviche con sal y limón, porque uno le empezó a coger el gusto cuando lo vendían afuera del colegio. Confirmen si a ustedes también les tocaba hacer esto a escondidas de los papás y era mezclar leche cream con azúcar, vea, porque eso es otro nivel. Vea, usted le puede preguntar a cualquier persona que si le gusta la combinación de queso con bocadillo y el 90% le van a decir que sí. ¿En dónde están los que no son capaces de comerse el arroz con pollo sin echarle salsa de tomate? Vea, uno se siente como incompleto. Y terminamos con la combinación que todo el mundo sí o sí ha debido hacer alguna vez y es mezclar el bombón con agua. Vea, yo no sé de dónde sacamos eso, pero todo el mundo lo hace. Estas son las cosas más extrañas que yo sé que todos hicimos cuando estábamos en nuestra infancia. Y no me lo vaya a negar porque yo estoy seguro que usted hizo todas estas cosas. Vamos a comenzar cuando uno estaba tomando algo en una botella y le daba por servirse en la tapita. Vea, eso era fijo que uno terminaba haciendo un reguero. Yo sé que todos los que están viendo este video jugaban disque a no pisar las rayas cuando iban caminando y lo peor es que uno se podía quedar un rato jugando eso. Quiero que me confirmen y me digan toda la verdad y es que cuando ustedes estaban pequeños también se ponían a hacer esto en el espejo que para aprender a besar. Uno como era todo inquieto apenas veía estas pincitas que se ponían la mamá en el cabello, uno se las ponía disque en la boca o se pellizcaba en todo el cuerpo con eso. Esto es algo bien raro pero que yo sé que todos hicimos y era que nos buscábamos en Google con la esperanza de aparecer ahí. Y terminamos con algo que yo creo que todavía seguimos haciendo y es que no podemos dormir con los pies afuera de las cobijas porque nos da miedo. ¿Alguien más no entiende alguna pregunta? Yo, profe, yo. Voy. Cuéntame, ¿cuál no entiendes? Profe, es que no entiendo la 4. La 4, vamos a leerla. Dice, si Juanito tiene 2 manzanas, ¡ojo! 2 manzanas. ¿Cómo se llama su tatarabuelo? ¡Ojito, ojito! ¿Cómo se llama su tatarabuelo? Ahí está. Profe, pero no me está diciendo nada. ¿Cómo que no? Prácticamente te estoy dando la respuesta. Puedo perder mi trabajo por esto. Profe, ayúdeme. No puedo ayudar a nadie más. Silencio por allá. Y no voy a ayudar a nadie más porque se me olvidó todo. Se me olvidó. Por eso, cuando sumamos a los quitados, yo tengo solamente una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el recreo? Dura 20 minutos. 20 minutos. Esos 20 minutos no serán suficientes para comer. Profe, lo que pasa es que... No me diga nada. Pásame el paquete. Y esto lo reclama su acudiente, ¿oyó? ¡Chao, muchachos! Oiga, profe, ¿será que me puede devolver las galletas? ¿Cuáles? Las que me quitó ahorita. ¿Usted conoce allá, pero? No, ¿ese quién es? Ya perdió, parcero.